Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día, Huber, bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día, martes 25 de agosto. Martes 25 de agosto. A ver, ¿qué podemos decir de todo lo que está pasando en estos días? De todo lo que está sucediendo, de cómo es que ya nos sentimos realmente acorralados, que tenemos que pedir permiso para salir a las calles, tenemos que pedir permiso para trabajar, algo inusual, algo que nosotros no creíamos jamás que iba a suceder, ni en el comunismo, ni en el socialismo, ni en la supuesta democracia, porque una verdadera democracia no existe en el mundo. Pero si van a comparar al comunismo y al socialismo con la democracia, lo que más se acerca a lo de arriba es la democracia. Pero la democracia significa de que todos tenemos la libertad de trabajar y de hacer y de ganar y de servirnos y de tener lo mejor de lo mejor para todos nosotros. Y eso tiene que ver mucho con lo de la espiritualidad, porque evidentemente, como somos hechos de materia, necesitamos vivir y trabajar. Pero ahora resulta de que ya no podemos trabajar, porque ahora ya resulta de que hay que pedir permiso para trabajar. Y eso que ahora está un poquito suave, pero en fin, qué sé yo. Entonces, hoy día, mirando todo esto, yo no soy de las personas escandalosas, de las que dicen, ay, a ver, ya estamos en el fin de la era, en el fin de los tiempos, arrepiéntete, Satanás. Pero me gusta, no es que uno sea sádico, no, pero me gusta me gusta hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que saber todo, lo bueno y lo malo. Ustedes se han dado cuenta cómo es nuestra vida social cuando uno ve la televisión, ve las noticias, y en las noticias todo te lo embarran, todo te lo ensucian, todo te lo cambian, y todo tiene que ser malo para que sea noticia, porque si es bueno, no, pues no es noticia, pues, no es noticia. Entonces, yo no sé si me estoy contagiando de eso, pero quiero hablarles a ustedes del Apocalipsis. Por supuesto que cuando uno escucha el Apocalipsis, mamá, sálvese quien pueda. No, ¿sabes qué? El Apocalipsis es lo mismo que el Génesis. Es lo mismo. Te vuelvo a repetir, ¿no? Porque todo esto nos va a enseñar a nosotros mucho, muchísimo. Acá no se trata de escándalos, acá no se trata de decir tonteras fantasmagóricas, sino que se trata de que uno tiene que ir entendiendo hacia dónde va este camino, que ya se nos ha advertido en la Biblia, y que el que lo quiere entender que lo entienda, y el que no quiere entenderlo que no lo entienda, y que después diga, ay, qué coincidencia, esa es cosa de cada persona. Pero eso tampoco significa de que haya un equilibrio. Eso no se trata de que acá tenemos que asustarnos con esos grandes fantasmas apocalípticos. Acá lo que tenemos que es aprender, tener el conocimiento, saber el por qué. ¿Y por qué es que cada vez están saliéndonos peor las cosas? Porque la gente, la humanidad utiliza la ciencia en contra de nosotros mismos. Y por eso es que siempre hay guerras. Ustedes, escúchenme bien, ustedes se acuerdan de alguna parte, desde el Cristo para acá, porque antes de eso la historia no nos cuenta mucho, ¿no? Pero desde el Cristo para acá, ¿ustedes se acuerdan de algún momento donde el mundo no haya tenido guerra? A ver, cuéntenme.
No, pero ahora ya no tenemos guerra. Sí, ¿y por qué tenemos ejércitos? No, pero no tenemos guerra. Ya está bien, pero ¿por qué tenemos ejércitos si no tenemos guerra? O no me cuentes la fantasía de que pasó con Chile, que no fue Chile, sino que fue Inglaterra, por el guano de la isla, que en ese tiempo era como el petróleo ahora, o lo que sucedió con Ecuador hace muy poco con el chino Fujimori, y que se tuvo que ceder una cierta cantidad de terreno de aquí nuevamente para allá, y que la gente casi ni sabe de eso. Y eso sucede por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando uno mira a la televisión dice, ay, qué lindo, qué bonito, la paz sea con vosotros. En fin, así somos de hipócritas. Así vemos la vida nosotros. Nos encanta que nos cuenten cuentos, que nos metan pajaritos en la cabeza, y lo más triste de la historia es que la gente no tiene conciencia para entender de que esos pajaritos no son reales, son mentiras. Esto que ha pasado últimamente con estos 13 chicos que se han muerto ahí en la discoteca, han cometido un error, está bien, pues han cometido un error, pues, pero como para que se mueran, tampoco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Ahora nadie sabe lo que pasó. A pesar de que los que estaban de testigos ahí hablan y dicen que hubo bombas lacrimógenas, por eso es que las cosas ya pues no fueron soportables, y entonces la gente se murió. ¿Por qué? Porque ¿quién va a soportar bombas lacrimógenas? Pero no, acá el ministerio dice que no pasó nada y que todo fue bien lindo, fue bien bonito, y ellos se murieron porque quisieron. Y encima todavía tenían COVID, qué desgraciados. ¿Cómo son, no? ¿Cómo se van a una fiesta con COVID? Ya, pues, ya, cuéntame otro cuento. Ya, cuéntame. Nos encanta, nos fascina la fantasía, la ilusión, el espejismo. Y eso es noticia. Y todavía después sale la gente, nosotros, a decir, sí, pues, qué mal, porque se fueron a la fiesta. Está bien, pues, pero está bien, pues. Ya nadie te dice que sea bonito, que haya sido bueno, ha sido malo, contra de la ley. Pero eso significa que hay derecho para que te mueras. No, pues, no. Eso es fantasía. Esa es una situación fantasiosa que nada tiene que ver con nuestra propia realidad, pero que después nosotros la comenzamos a cambiar. ¿Por qué? Por la propaganda. A eso, ¿cómo se le llama? Sistema de creencias. Eso se tiene desde siempre en todo lugar. Y eso demuestra cada vez nuestra ignorancia, nuestra forma de no ver las cosas con profundidad. Si nosotros tuviéramos esa alta percepción para poder ver las cosas con profundidad, nos daríamos cuenta al toque. Pero como no nos damos cuenta, ahí viene la propaganda. Ahora, yo no me meto a culpar a fulano, a sutano, a mengano. Yo no estoy culpando a nadie. Ese es problema de cada uno. Yo a lo que voy es al sistema de creencias que nos lanzan para la izquierda cuando la realidad está para la derecha. Yo no digo ni aquí ni allá, no juzgo, no le levanto el dedo a nadie. Pero tendría que ser evidente de que lo que ha sucedido ahí no es normal. No es normal. Y ahora encima, 12 de los 13 tenían COVID. Entonces se murieron de COVID, pues. Se murieron de COVID. No tuvieron nada tuvo que ver de nada. En fin, no voy a abrir más la boca porque si no me meten preso. En fin, en líneas generales, ese tipo de ilusión, ese tipo de espejismo, ese tipo de propaganda en la que nos meten y en la que nosotros lo único que hacemos es opinar, y no nos ponemos nosotros, no nos ponemos los pies en la tierra y la cabeza en los cielos. Nosotros ya tenemos que hacer algo, por Dios,
algo tenemos que hacer. Siempre escuchamos cosas lindas, cosas bonitas, de la gente que más o menos se identifica con nosotros y que piensa más o menos como nosotros, y entonces nosotros estamos en ese nivel, pero ese nivel es un nivel cuadriculado, es un nivel cuadrado, del cual nosotros tenemos que salir. Y si yo te estoy hablando del Apocalipsis, te estoy hablando del Génesis, que es el inicio y es el final. Y el inicio y el final en nosotros, ¿sabes qué cosa es? Es un círculo. Porque donde empieza el círculo, termina el círculo. Entonces el Génesis es eso. Empiezas en un lugar y terminas en el mismo lugar. Eso es un círculo. Ya, ese es el Génesis y ese es el Apocalipsis. Ojalá que lo puedas entender, porque, bueno, mejor razonamiento en este momento no se me ocurre. Entonces acá no se trata de que hoy día he nacido ácido, ni he amanecido agrio, sino de que se trata de entender que día a día nuestras cosas se están complicando, nuestra vida se está complicando. ¿Y ustedes creen que esto se va a quedar así? No, esto se hincha. Esto se hincha. Ahora, ¿estamos acá en este programa para ser alarmistas? No, señor. ¿Estamos acá para señalar a nadie? No. En todo caso, ¿tú quieres señalar a alguien? Ándate al baño, mírate en el espejo y señala a esa persona. Porque esa persona es la culpable de que todas estas cosas estén pasando. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que somos todos para uno y uno para todos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nos puede pasar zambacanuta, nos puede pasar de todo, y todavía seguimos mirando al exterior. No seamos así. No seamos así. Agarremos, démonos un golpecito en el corazón y digamos, yo soy responsable también de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no he aprendido a pensar bien, porque no he aprendido a ser consciente, porque no he aprendido a emocionarme adecuadamente, porque no he aprendido lo que tenía que aprender de la parte espiritual de esta vida. Esta vida tiene dos partes. Tiene la parte material, que todos la conocemos por demás y nos hemos endurecido y nos hemos enrarecido en él. Y tiene la parte, esa es la parte espiritual, la parte material. Y tiene la parte espiritual, que la parte espiritual es la fuerza. Oigan, ¿cuándo le vamos a poner fuerza a nuestro Perú? ¿Cuándo le vamos a poner la fuerza a nuestros hermanos? ¿Cuándo le vamos a poner la fuerza para que todo el mundo avance? Así como tú tienes algo, así como yo tengo algo, así como tú tienes algo, los que no tienen, que tengan. Y para eso no significa que uno tiene que convertirse en Robin Hood, que tiene que robarle a los ricos para darle a los pobres, sino de que tiene que tener el conocimiento adecuado, tiene que hacer su propio trabajo, pero enseñarle y decirle, mira, esta es la manera. Nosotros estamos recibiendo esto, ¿sabes por qué? Porque esto es una recurrencia, el círculo vuelve otra vez. ¿Tú sabes quién era Noé anteriormente? Noé era el Cristo de los atlantes, y eso nos lo enseña la Biblia. Y después de ahí viene el Cristo Jesús para nosotros, que Él nos enseña. Pero ¿cómo nos han enseñado? Como que Él es el único hijo y todos nosotros somos unos bastardos, que Dios no nos quiere a nosotros, o que si nos quiere, pero medio alejado, pero el único que puede tener poderes y virtudes y dones es Jesús el Cristo. Mentira, pues, porque Jesús lo primero que vino a decir es, nosotros mismos somos, y yo te estoy enseñando, y vino a enseñarnos. Mira, y acá hay una parte en el Apocalipsis que dice, abrió la boca en el capítulo 13, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre las tribus, los pueblos, la lengua y las naciones. Y lo adoraron todos los moradores, ¿sabes?, de la tierra. ¿Y sabes a quién se refiere esto? Se refiere al dinero. Se le dio poder, está escrito. Se le dio fuerza a esa parte económica, que es la que nosotros no queremos entender. Todo es economía, todo es dinero y todo se basa en el dinero. Nadie discute la necesidad del dinero. Yo te he dicho toda la vida, y hasta mi eslogan lo tengo ya recalcitrante en mi cabeza: yo no soy alérgico al dinero, pero el dinero no es mi Dios. El dinero no es el poder. El dinero me lo da Dios. ¿Para qué? Para hacer su trabajo. Evidentemente no tenemos a un jefe tacaño ni miserable. Él nos lo da todo. Y si uno obtiene ese tipo de ideas, ese tipo de forma de pensar, vamos a poder cambiar el mundo. Lamentablemente el mundo está regresando a hacer lo que siempre sabe hacer: degenerarse, pelear entre sí mismos, echarnos la culpa entre todos, mentir, decir de que los demás son los culpables, yo no. No hay honor. No hay honor. Y hay que mentir, qué fácil que es. Y después de allí es donde viene con que se murió fulanito, se murió sutanito, y después, ay, qué pena, o que se volvió pobre, y la gente no entiende qué significa eso. Significa de que que no hay una fuerza como para poder mantenernos a lo que nosotros hemos venido a hacer en este mundo. ¿Acaso nosotros hemos venido a este mundo para festejar, para estar en grandes placeres? Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Acaso necesitamos policías para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? No lo necesitamos. ¿Acaso necesitamos un ejército porque no tenemos que tener armas para defendernos de sabe Dios qué? No, son inventos de la mente. Y son tan fuertes esos inventos de la mente de que al final esa mentira se convierte en realidad, y entonces vienen los desajustes y los desarreglos. Nos alejamos de la abundancia de tal forma que comenzamos a inventar formas de que ese Dios llamado dinero se meta en nuestro bolsillo, con el supuesto de que no, que es para la familia, es para mis hijos, yo tengo que mantenerlos. Y así no se puede vivir, pues, y así no debemos de vivir. Quisiera, de verdad, ¿cómo me gustaría hablar de otras cosas mucho más fuertes? Como por ejemplo, ¿qué sucede en los otros planetas? Me gustaría bastante, pero van a decir después otras personas que eso no tiene fundamento y que yo estoy loco. Claro, pues, consíguete tu platillo volador para que te vayas al Sol, para que te vayas a Marte o a Júpiter y para que conozcas qué cosa es tu realidad. Porque bien fácil y bien sencillo es encontrar nuestra realidad, porque ¿sabes qué? Tú no tienes que dar un solo paso, no tienes que salir. Tú no tienes que salir ni siquiera de tu casa, porque tú eres el dueño de ese microcosmos que es el dueño del macrocosmos. Tú. Nosotros somos dioses en cierne, y nosotros tenemos poderes maravillosos, estupendos y fantásticos. Por eso es que quería yo tocarles el tema del Apocalipsis. Aquí en el Apocalipsis hay que dejarnos de ver las cosas como si fuera algo extremo y algo exterior. Entiende bien y entiende bien. Lo interior
es la manifestación de lo exterior. Si tú interiormente estás mal, piensas mal, sientes mal, te emocionas mal, tú eres un creador de esa existencia material que tú ves ahora y de la que tú reniegas. Y que siempre le vas a tirar la puntería a alguien, que es la policía, que es los médicos, que es Vizcarra, que es, sabe Dios, a quien se te ocurra. A mí no se me ocurre nada de eso. Yo por supuesto que veo cosas, pero eso es parte del inconsciente colectivo y es parte de nosotros mismos. Por eso es que los maestros dicen que los países tienen las autoridades, los jefes que se merecen. Entonces tenemos lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando eso. Hay que ver cuál es nuestra responsabilidad. Esa parte de la responsabilidad y la fuerza de voluntad nunca nos gusta escuchar. Queremos escuchar cosas bonitas como que, por ejemplo, el poder del verbo. Queremos escuchar cosas lindas, hermosas, de los ángeles, de cómo es que Dios nos ayuda. Esas cosas nos encantan, nos fascinan, pero no somos responsables por nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir entendiendo de que esto que está pasando es culpa nuestra, de todos nosotros. Acá no hay nadie que... ¿Yo acaso estuve en Los Olivos? ¿Yo acaso estuve en la discoteca? No, pero eres parte de esa corriente inconsciente. Y mientras que nosotros no aprendamos a meditar, no aprendamos a desarrollar fuerzas supremas, este país va a ser un país de el que tú ves. No te lo quiero decir porque toda la vida he dicho, algo bueno hemos hecho nosotros como para poder ser peruanos. Algo bueno. Porque acá vive la gente con muy poco trabajo y vive más o menos bien. En otros lugares no se vive así. En fin, eso no disminuye las responsabilidades de otras personas, pero eso no tiene nada que ver. A donde yo quiero llegar es a una parte. Yo quiero llegar a que nosotros entendamos de que hay una fuerza interior y hay una fuerza exterior. La fuerza interior es la que emana y hace realidad esa fuerza exterior. Oye, pero si eso es mentira, ¿cómo se hace realidad? Por muy mentira que sea, entiende bien que tú tienes tremendos órganos, tremenda fuerza en tus emociones, en tus sentimientos, en tus pensamientos, que son los que hacen de que eso invisible de afuera se convierta en realidad. Haces que los perros sean bravos, haces que los pajaritos que ¿te acuerdas la vez pasada que te hablé de los pajaritos que se ponían en mi carro y en el espejo retrovisor? ¿Qué hace un pajarito mirándose y mirándose y mirándose y mirándose en el espejo retrovisor y haciendo su caquita y dejándome la puerta sucia? Y después lo comencé a investigar y lo comencé a descubrir que sucedían con todos los pajaritos de la zona y en otros carros, y siempre lo observaba. ¿Por qué? Por el inconsciente colectivo. Si ese perro que tú ves es bravo, es por tu culpa. Y si ves que ese pajarito es vanidoso y orgulloso, es por tu culpa. O sea, yo también estoy hablando de mí, por supuesto. Yo también me incluyo, yo también estoy en la masa. Porque si no, mi carro estaría pues incólume, estaría limpiecito, no habría pajarito ahí. Pero yo también tengo ese defecto. Entonces, uno tiene que ir entendiendo que las cosas que nos suceden son por nuestros defectos. Y cada vez tenemos más ciencia. Y que cada vez teniendo más ciencia, tenemos más poder sobre las cosas exteriores. ¿O eso no es el COVID? A ver, dime tú, ¿eso no es el COVID? Y mira, solamente un arma, solamente porque es un arma.
No me cuentes el cuento que ahí no, que fue un accidente. No, compadre, eso es un arma. Y después de ahí se ha comenzado a centralizar en otros lugares porque el otro te agarró a ti y el otro te agarró a ti. Ese es un arma. Te agarraron países y se han estado dando, te doy tu cuento y te doy la tuya. Eso es lo que está pasando. Dios mío. En línea general, ¿por qué quiero hablarte del Apocalipsis? Para que nosotros podamos entender de dónde viene ese poder. ¿Y por qué es que se le dio al hombre? Se le dio al hombre, se le dio a la humanidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos han dado poderes a nosotros para utilizarlo mal? ¿Por qué? Porque nos hemos materializado. ¿Quién es Caín y Abel en la Biblia? Caín y Abel, ¿no? Uno de ellos era el que mató a... Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque Caín cuando le daba a Dios Jehová, le daba sus cosas, su ofrenda, sus tributos, le daba lo peor, le daba lo que no servía, y lo mejor se quedaba con él. En cambio Abel no, Abel le entregaba lo mejor, era para el Dios Jehová, y lo demás se quedaba con él. Por eso es que era bendecido, y él tenía más y había multiplicación. Entonces el otro se puso celoso y lo mató. Entonces uno anda atracando de que esos hermanos son los hermanos, los hijos de Adán y Eva, y eso no significa más que Adán y Eva era la raza adámica, era la raza adámica, y Caín y Abel es la materialidad que mató a la espiritualidad, cuando son hermanos, porque la materialidad y la espiritualidad son hermanos, no pueden estar separados. Pero la materialidad mató a la espiritualidad, y así es como vivimos ahora, sin entender lo que es la espiritualidad, y hacemos tontería y media. En el Apocalipsis capítulo 14, primer versículo, hablan del cántico de los 144,000, y dice que, y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y él de su padre escrito en la frente. Entonces uno dice, caramba, entonces cuando lleguen los últimos tiempos, 144,000 se van a salvar. No, señor. No, señor. El Cristo murió para enseñarnos y para poder dejar más tiempo para que nosotros mismos pudiéramos salvarnos. No es que ya esté escrito que seamos 144,000. El simbolismo es 1 más 4 más 4 igual a 9. 9 es el ermitaño, porque los otros ceros no cuentan. Y entonces el que pertenece a esos libros de los personajes notables, a ver, espérate un ratito, y ya, bueno, en fin, no está por acá, lo tengo medio perdido, pero no sé. Pero esos 144,000 significa el 9 es el ermitaño, y es la transmutación, y es la magia sexual. A eso se refiere. O sea, las personas que hacen magia sexual pertenecen a esos 144,000, que no son 144,000, sino que es el simbolismo, y ese simbolismo lo vas a tener en tu frente. ¿Pero por qué lo vas a tener en tu frente? Porque acuérdate que desde el coxis tiene que subir hasta la glándula pineal, de ahí es donde te vuelves una persona poderosa, y de ahí es donde te conviertes en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Cuando Jesús el Cristo se murió, ¿no? O lo mataron, lo crucificaron, los apóstoles, su gente, le puso una señal a la cruz, y en esa señal se leía INRI, ¿no?
se veía INRI y ahí lo crucificaron. INRI significa ignis, N natura, R renovatur, I integra, que significa en español el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Y el fuego no es otra cosa que la cruz, es el simbolismo sexual, porque en la parte de arriba, la vertical, es el miembro viril del hombre y la horizontal es la parte virginal de la mujer. En ese cruce se hace ese INRI. Eso fue lo que hicieron ellos lo hicieron al propósito. O sea, pagaron a los soldados romanos, pagaron para que les permitieran poner eso encima. ¿Y qué significa eso? Eso significa las 7 iglesias del Apocalipsis. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, queremos hablar de la iglesia de Efeso, ¿no? Si yo me pongo a hablar y pongo a leerme la iglesia, te vas a aburrir y no lo vas a entender muy bien. Pero yo te lo puedo sintetizar. La iglesia de Efeso, que es la primera, te habla del coxis. Te habla del coxis, de los centros energéticos, que son las 7 iglesias. La gente va y cuando llega la Semana Santa y se va a recorrer las 7 iglesias. ¡Oh, las 7 iglesias están en sí mismo! Creen que porque caminan y porque gastan suela, ya están con Dios. Las 7 iglesias las tenemos dentro de nosotros, el coxis, en donde comienza recién nuestra columna vertebral. Esa es la iglesia de Efeso. Cuando uno despierta esto, lo despierta con situaciones emocionales, sentimentales, pensamientos nobles, de ayuda a los demás. Entonces de ahí es donde la Kundalini, que es como se conoce al Espíritu Santo con ese nombre oriental, se despierta, y después de esos, que ella está enrollada 3 veces y media en ese coxis, porque ella, la Madre Divina, el Espíritu Santo, la Kundalini, que es lo mismo, ella es la que se encarga de que nosotros, los seres humanos, no nos volvamos locos. No nos volvamos locos. La locura está en el coxis. Cáete de poto para que veas. Cáete de poto para que veas. Y cuando te duele el coxis, vas a ver cómo te amargas y cómo te salen todos tus diablos. Vas a ver. Y entonces ella es la domadora de leones. Ella es la que está en el coxis, porque nosotros andamos creyendo que todo está afuera. No, señor, todo está dentro. Todo está dentro. Ella anda con su sillón y con su silla y con su látigo, haciendo de que esas enfermedades nuestras, llamadas defectos, no hagan más problema y no hagan más daño. Entonces cuando uno ya más o menos comienza a eliminar esos defectos, porque eso es lo que te trata de decir el Apocalipsis, ¿cómo es que tenemos que eliminar a todo eso? Pero eso es un simbolismo sagrado, por eso es que uno tiene que ver a la Biblia, no con la letra, sino con el espíritu de la letra. Y entonces ahí, una vez de que tú despiertas, se despierta la Kundalini. ¿Cuántas veces muchos de los que estudiamos hemos escuchado acerca del despertar de la Kundalini? Se despierta en el coxis, o sea, dentro de ti mismo. Dentro de ti mismo. Y con eso, ¿qué es lo que haces? Despiertas el sol de Sirio. ¿Qué cosa es el sol de Sirio? El sol de Sirio es la parte macrocósmica.
Pero así como lo macro es lo micro, también lo tenemos dentro de nosotros. Entonces ese sol hace de que nosotros ya eliminemos todos los defectos. Por eso es de que ese Hércules, tal vez en esto ya te estoy redundando o te estoy confundiendo un poco, pero Hércules es el Cristo en otro idioma. Por eso es que lo primero, de los 12 trabajos de Hércules, el primero fue limpiar los establos. Y limpiar los establos es que tiene que limpiar pues de todos los defectos que tenemos. Eso es la iglesia de Éfeso. Eso nos da poder. Si tú despiertas ese poder, nos da el poder sobre el elemento tierra. Sobre el elemento tierra. Y cuando tú tienes poder sobre el elemento tierra, las plantas te hablan. Te dan 7 plantas. Te dicen cuál es el poder que tienen esas 7 plantas. Y tú las mandas. Y tú les dices, cura aquí y cura allá, y ellas te obedecen y curan, porque ellas te dicen cuál es el poder que tienen. O sea, la madre naturaleza te confiere eso. Porque acá no hay una cuestión de que tú hay y ahí nomás queda. No. Acá tú te vas convirtiendo poco a poco en Cristo. Te estás convirtiendo poco a poco en Dios. Poco a poco te estás convirtiendo en una persona todopoderosa. Nosotros estamos viviendo una cochinada de vida porque somos tan poderosos que usamos nuestro poder para el mal. No, que yo no soy malo, sí, cómo no. Ya te he dicho ya lo que es maldad. Mal sentimiento, mal pensamiento, malas emociones, eso es maldad. Eso es maldad. Así no hagas nada, así no muevas un dedo. Ya estás expulsando, estás excretando cochinadas que son poderosas alrededor de este mundo. Y conviertes a este mundo en un basurero. Eso es lo que nos está pasando. Cada vez nos convertimos en personas más poderosas, liberamos más a esa energía y malogramos más al mundo. Esa es nuestra responsabilidad. De ahí viene la otra, la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es la iglesia de Esmirna? La próstata en los hombres, los ovarios en las damas. Esa es la iglesia de Esmirna. Entonces uno anda creyendo pues que no, pues la próstata no te sirve de nada, que bueno, que es para el sexo nada más. A la mujer le dicen, ya señora, usted ya tiene 2 hijos, le podemos quitar sus ovarios, y no pasa nada, ella tiene sus 2 hijos. Pues. O sea, el Caín fregando a Abel. Eso estamos estudiando el día de hoy. Y hay personas que yo conozco que no tienen pareja y entonces no explotan su poder. ¿Por qué? Porque no hacen amor, no crean amor, no utilizan sus ovarios. Esa es la iglesia de Esmirna. No utilizan sus ovarios, no utilizan su próstata, o la utilizan malamente. ¿Y eso sobre qué nos da poder? Sobre las aguas del océano. Ustedes vieron a Jesús el Cristo caminando sobre las aguas. Eso es un poder. ¿Por qué? Porque ya había desarrollado esa iglesia, ese chakra, ese centro energético. Así es como uno se va convirtiendo poco a poco en Dios. ¿Por qué? Porque uno domina a la naturaleza, y acuérdate que la naturaleza tiene agua, fuego, tierra, aire y también éter. Entonces desde ahí es donde comienza uno a desarrollarse cada vez más. Después viene la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo la tenemos en el ombligo. Oye, y escúchame bien, ¿qué es el ombligo?
el ombligo es muy particular. No. ¿Qué es lo que está dentro de esto? Los intestinos. Los intestinos. Los intestinos. Esa es la iglesia de Pérgamo. Está bien, estamos hablando del ombligo, pero ¿por qué? Por el simbolismo que trae el hecho de que una vez de que la mamá nos deja acá en este mundo, se corta la parte umbilical, que es el ombligo. Pero eso, ¿en dónde está? En esos centros energéticos llamados intestinos. Entonces, cuando una persona comienza a ser intestinal, comienzas a crear fuerzas. ¿Cómo es que se crean las fuerzas? Comes, te alimentas adecuadamente. Eso pasa del hígado, no pasa del estómago, pasa a los intestinos. Y de ahí los intestinos comienzan a crear. ¿Qué es lo que crean? Esas vitaminas las tienen que transformar en sangre. Por intermedio de la vena porta se van y se meten a la sangre, al torrente sanguíneo. Y entonces una vez que están en el torrente sanguíneo, ¿a quién alimentan? Al alma. ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre. ¿Te vas dando cuenta? Ya. ¿Y de qué alimentas a tu alma? ¿Tú crees que de vitaminas? ¡Oh! 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 La yapa. ¡Oh! ¿Tú crees que de vitaminas se alimenta el alma? El alma se alimenta de tus emociones, porque 1.000.000 de veces hemos dicho que las emociones están en los intestinos. Y eso transforma y eso se dirige y se convierte en sangre. Por eso es que hay pactos de sangre que no se pueden romper. ¿Por qué? Porque son intestinales. Y por eso es que los antiguos, ahora la gente se burla de eso, porque ya hemos perdido ya todos los vestigios y todo rastro de lo mejor de los sistemas que se tenían anteriormente. Los pactos de sangre eran rotundos, existían eternamente. ¿Por qué? Porque si tú juntas sangre con una persona y con la otra persona, ahí te vas a juntar kármicamente con esa persona. Esos eran los pactos. Y ahora la parte negra, la parte mala, ahora hace transfusiones de sangre, haciendo un pan con zapato, que para qué te cuento. O sea, perdemos la espiritualidad. Perdemos la espiritualidad. Uno puede andar creyendo de que la inyección es uno de los mejores inventos. No, señor. La inyección es magia negra. Todo lo que le cause dolor al ser humano es magia negra. Además, ya se sabe, los españoles hicieron un trabajo fantástico, con las transfusiones de sangre. ¿Saben de dónde? Por algo bien simple y algo esotérico, del agua de mar. La purificaron y la limpiaron, y en vez de sangre te ponían agua de mar. ¿Por qué? Porque lo macro es igual a lo micro. Y te ponían y listo, se acababa tu problema. Pero tú sabes cómo es esa mafia, ¿no? Tú sabes cómo es esa mafia, ¿no? Ahora que te quieren entregar la vacuna, y la vacuna es vitamina C, vitamina D, y zinc, y chao, se acabó tu problema. En fin, sigamos, porque este tema es fundamental para que tú entiendas quién eres. Entonces ahí, cuando hablamos del ombligo, eso nos va a dar poder sobre el elemento fuego. Por eso es de que en la Biblia habían personajes notables que los metían ahí al fogón y ellos estaban jugando a las escondidas. Ni un vello, ni el cabello se te rompía. ¿Por qué? Porque ya habían desarrollado ese chakra. Luego te viene la iglesia tiatira. ¿Y en dónde está esa iglesia? En el corazón. ¿Pero qué es lo que tienes que desarrollar en el corazón? Ya para esa etapa, tú tienes que ser puro amor.
puro amor para tu amigo, para tu enemigo, para quien sea. Ahí es donde Jesús el Cristo decía, si te meten una cachetada, devuelve la otra mejilla para que te la devuelva. A ver, pues, a mí me meten una cachetada, yo le meto un cabezazo. Porque todavía no estamos en ese nivel, pues. Todavía no estamos en ese nivel. Pero así es como se llega. Amando. Porque amor, ¿qué cosa es? Comprensión. Yo entiendo lo que a ti te pasa. Yo entiendo lo que a ti te pasa. Eso es amor. No, y yo siento lo que tú sientes. Eso es amor. Entonces, la iglesia Tiatira, que es el desarrollo del corazón, quiere decir de que ha comenzado a hacer cosas tan nobles, tan amorosas que ya entendiste. Y entonces, ahí entras, ahí puedes, eso es el aire. Dominas el aire. Y ahí tú puedes entrar y salir de tu cuerpo a voluntad. Ahí tienes el poder de desdoblamiento astral en el segundo que tú quieras. Y tienes el poder de salir en estado de yinas. ¿Qué es el estado de yinas? El estado de yinas, sé que va a haber muchas personas que van a estar pensando de que esto es fantasioso. Claro, pues, si nunca llegamos ni a la primera puerta, ¿qué vamos a estar pensando en la cuarta puerta? Pero, y entonces, el estado de yinas, ¿qué es? Es que sales con tu cuerpo físico y puedes traspasar todos los muros, las paredes, las puertas y todo, y porque comienzas a entrar en un estado de vibración totalmente distinto y diferente. Eso es estado de yin. Después te viene el quinto chakra, la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. ¿Qué es la iglesia de Sardis? La laringe creadora. Hay mucha gente que sufre de tiroides, que sufre de la laringe, que sufre de las amígdalas. Eso es porque se han dedicado a hacer cosas con el verbo increíbles. Y por eso es que tienen una deficiencia. Y lo único que tienen que hacer, ¿sabes cuál es? Hablar la verdad. Nunca mientas. Oye, pero si es que yo miento, la cosa se me pone complicada, se me pone difícil. No. Eso es lo primero que dice el maestro Viracocha. Nunca mientas. Pero eso me puede traer problemas. ¿Qué podemos hacer? Es preferible el silencio antes que la mentira. Ah, pero es que lo pueden interpretar como una mentira. Lo podrán interpretar, pero tú no mentiste. Una cosa es la interpretación y otra cosa es la mentira real. ¿Entiendes? Entiende bien que estos son trabajos que no es una situación de que te viene gratis. Entonces, esa es la iglesia de Sardis. ¿Qué te da? El verbo sintético y escuchar las sinfonías del cosmos. ¿Cuántas veces te he dicho de que el verbo está unido con los ojos y con los oídos? Eso está unido. Toda la parte alta está completamente unido. Entonces cuando uno comienza a tener ese tipo de poder, de vibración, de centro energético, comienzas a elevarte de tal manera, de tal forma, que ya no puedes hablar como los demás para tratar de explicar, sino que lo dices con 3 o 4 palabras y punto. ¿Y sabes qué? Ahí es donde tú comienzas, ya no pierdes los idiomas, ya no hay Torre de Babel, ya tú comienzas a entender todos los idiomas, japonés, chino, alemán, ruso, español, inglés, todo. Eso es el verbo sintético. Tú escuchas y lo comprendes. Y si tú en algún momento te desdoblas en astral, tú te vas a dar cuenta de algo muy simpático. Cuando el alma sale y se va, digamos, a un templo, tú ahí encuentras discípulos rusos, japoneses, ingleses,
franceses, y ¿sabes qué? Tú los entiendes a todos. ¿Por qué? ¿Porque eres muy inteligente? ¿Y por qué no eres inteligente acá? A ver pues, ¿por qué no eres inteligente acá? Porque el cuerpo pertenece a la tercera dimensión. El cerebro pertenece a la tercera dimensión. Tu mente pertenece, mente, no cerebro, mente, pertenece a la quinta dimensión. Son otras leyes. Entonces ahí ni siquiera tú tienes necesidad de hablar. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas, porque tú piensas algo, todo el mundo lo escucha. Nosotros no sabemos qué es lo que somos en realidad, pero somos lo máximo. Y de ahí te viene el entrecejo, la iglesia de Filadelfia. ¿Sabes qué te hace eso? Te confiere la clarividencia. Te vuelve clarividente. Puedes ver el futuro y ojo, pestaña y ceja. Porque uno anda creyendo de que uno puede ver el futuro, pero no se da cuenta que la clarividencia crea un futuro. ¿Me estás entendiendo? Mira, ¿qué tal dominio tienes que tener sobre ti mismo? Porque si no, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer en los cielos si nos meten ahí de frente a los cielos? Nosotros vamos a crear otra pandemia en el mundo de los cielos, pues vamos a estar al lado de Jehová, al lado de Jesús el Cristo, con el COVID. Eso es clarividencia. Eso es clarividencia. No solamente ver el futuro, clarividencia es crear el futuro. ¿Estás entendiendo? Escuche, me quedo chico. ¿Dónde estás? 9:55. Y de ahí te viene la corona de la vida, la glándula pineal, que viene a ser la iglesia de la Odisea. Por eso es que cuando dicen, ay, pasaste una odisea para todo esto, claro, significa de que pasaste por múltiples esfuerzos para poder llegar a algo. Y eso nos da la polividencia. La polividencia, ¿qué significa? Ver todas las regiones del espacio infinito. ¿Qué significa este asunto del espacio infinito? Es relativo también, porque el espacio infinito no es tan infinito, porque nosotros tenemos poder para el sistema solar y para algunos sistemas dentro de esta galaxia. Y nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de un punto al otro punto. Si tú sales de esta galaxia a otra galaxia, ya no es infinito, pues, ¿no es cierto? O sea, esto es una parte relativa, porque eso tiene otro tipo de leyes a las cuales cuando uno se convierte en Dios no puede llegar. Ya eso ya tiene que ser un multidios, un superdios. Ya ese es un asunto ya un poco más delicado, ya uno tiene que conocer mejor las cosas. Pero en líneas generales, el INRI significa esto, y el Apocalipsis significamos nosotros. Somos nosotros. Así que si tú ves algo afuera que no te gusta, ese eres tú. Ese eres tú. Y si tú ves algo afuera que sí te gusta, ese eres tú. ¿Qué te parece si comienzas a crear cosas hermosas, bellas y fantásticas dentro de ti? Para que veas qué cosa es lo que pasa fuera de ti. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.